Que Dios te bendiga. Si te has preguntado alguna vez cómo puedo hacer para que mi fe y confianza en Dios crezca más cada día en lugar de disminuir, este video es para ti. ¿Te ha pasado alguna vez que piensas o crees que eres una persona de fe, pero cuando estás atravesando dificultades te das cuenta que tu fe en Dios no es lo suficientemente grande o fuerte para atravesar esa dificultad? Este día quiero compartirte algunos consejos que la palabra de Dios nos da para que nuestra fe y confianza en Dios pueda crecer un poco más. Analicemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema. Lo primero que el apóstol Pablo dice en cuanto a este tema es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque por el oír viene la fe y por oír la palabra de Dios. De modo que uno de los componentes que va a hacer que nuestra fe en Dios se fortalezca es la palabra de Dios. Esta podemos oírla o estudiarla porque es lo mismo. Si tú estudias la Biblia, escudriñas la Biblia, vas a hallar en ella innumerables historias que te van a servir para que tu fe en Dios se fortalezca, para que tu fe en Dios crezca. Porque cuando nosotros leemos en la Biblia que hombres atravesaron diferentes dificultades y por su fe en Dios crecieron o creyeron y salieron adelante, eso va a hacer que nuestra fe también se fortalezca, porque vamos a llegar al entendimiento de que si estos hombres supieron creer y confiar en Dios y eso los sacó adelante, lo mismo sucederá a nosotros si somos personas que confiamos y creemos en Dios. De modo que la fe viene por el oír la palabra de Dios o por estudiarla, por escudriñarla. Si entre más tú leas la Biblia, entre más tú escudriñes la palabra de Dios, tu fe y confianza en Dios se va a fortalecer más cada día. El segundo aspecto lo encontramos en Marcos capítulo 9, donde la Biblia nos dice que trajeron un hombre o un muchacho endemoniado a los discípulos del Señor. Y estos no pudieron echar fuera al demonio. Y cuando Jesús llegó, el padre salió al encuentro de Jesús y le dijo: traje a mi hijo ante tus discípulos para que echaran fuera el demonio que hay en él, y no han podido. Después de esto, el padre de aquel muchacho le dijo a Jesús, le preguntó que si ellos no habían podido, ¿acaso él podía liberar a su hijo? A lo cual Jesús le respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y Jesús le dijo a sus discípulos: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tráiganme al muchacho. Y cuando lo llevaron, dice la escritura que Jesús con una sola palabra pues echó fuera al demonio. Y le preguntaron: ¿cómo es esto? ¿Cómo ha sucedido? Aquel hombre le dijo al Señor: ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras le dijo: ayúdame a tener fe, ayúdame a creer en lo que tú puedes hacer, ayúdame a creer que tú puedes dar libertad a mi hijo, ayúdame a creer que tú puedes romper las cadenas que atan a mi hijo y le puedes dar libertad. O sea, en otras palabras, aquel hombre le estaba diciendo a Jesús: aumenta mi fe para que yo pueda creer que tú puedes dar libertad a mi hijo del demonio que lo está atormentando. En otras palabras, hermano, el segundo aspecto es la oración. Porque de qué otra manera nosotros podemos hablar con Jesús si no es a través de la oración. En aquella ocasión aquel hombre lo hizo cara a cara porque Jesús estaba en medio de ellos. Pero hoy en nuestro tiempo nosotros no podemos ver a Jesús en persona, pero sí podemos hablar con Él a través de la oración. De modo que el segundo aspecto que nos va a ayudar a aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios es la oración. Así que te dejo estos dos consejos que te pueden servir para que tu fe en Dios crezca más cada día. Número 1, escudriña la palabra, porque por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Número 2, pide esa fe a Dios en oración, porque Jesús dijo que todo el que lo busca lo halla. Y si hay alguna necesidad o petición en nuestra vida y se la llevamos al Señor y le pedimos, y lo que le pedimos es conforme a su voluntad, Él nos responde, Él nos oye y nos va a dar una respuesta propicia de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Jesús dijo: si ustedes que son malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial no va a dar buenas cosas a aquellos que se las piden. Que Dios te bendiga.